Bien, la siguiente ponencia es la de don Francisco Serrano Castro, fue de familia de Sevilla, y va a presentarlo la señora presidenta de la Fundación. Bueno, te voy a presentar, Francisco. Don Francisco Serrano Castro es juez de, como veis todos, magistrado de familia del Juzgado de Sevilla, es presidente de ASEMIT, creo que todos sabéis qué es ASEMIT, pero mi presentación no se basa en hacer el currículum de lo que él es como gran profesional, es más la aportación como mujer, que creo que estamos ante un hombre valiente, un hombre osado, que ahora mismo está rodeado de mujeres que te apoyamos ante esto que te has planteado, de denunciar públicamente esta ley de violencia de género por discriminatoria. Principalmente yo te doy las gracias como mujer porque me discrimina a mí como mujer esta ley de violencia de género. Entonces paso directamente a la palabra. Bien, pues buenas tardes ya. Mi primera palabra, como no puede ser de otra forma, pues tiene que ser de agradecimiento a la Fundación, y ya personalizando pues en Gema, en Antonino y en Lidia, que se han preocupado también de todo lo que es la infraestructura y hacer posible que la organización se realice. Lo primero que tengo que decir es que es triste que en un estado como el nuestro se tenga que calificar de valentía y de osadía simplemente el ejercicio de la libertad de expresión. O sea, yo creo que valientes pues son los que están en países del tercer mundo, que están amenazados, que están luchando en situaciones de conflictos bélicos, que están en situación que realmente está en riesgo su peligro de su vida. Esos son los valientes. Pero realmente el que en España se tenga que calificar como valentía, el derecho de opinar, el derecho de expresar además lo que expresamos todos, porque además yo llevo diciendo esto desde el año 2004, como experto y profesional, que me he preocupado precisamente por combatir lo que yo considero siempre situaciones de injusticia. Me he destacado desde hace ya muchos años en combatir esas situaciones de injusticia con leyes o sin leyes, porque los jueces hemos de dar tutela judicial efectiva, o leyes o sin leyes. Yo fui el primer juez que en el año ya 99-2000 apliqué medidas de alejamiento para proteger a las víctimas de maltrato. A mujeres que estaban en situación, como digo, que ese maltrato que deja cicatriz en el alma. Esas situaciones de mujeres que ante no tener cobertura, donde el maltrato estaba en una situación que se revelaba en la intimidad familiar, en la celosía de la intimidad, necesitaba ser protegida, porque estaba en riesgo su integridad, incluso muchas veces la de sus hijos. Y ahora resulta que en este estado, donde vamos legislando a golpe mediático, de telediario, de péndulo, de programación electoral, de alienación colectiva de la sociedad, porque aquí lo que tenemos es una alienación social, y que no nos digan sino para qué existen las propagandas mediáticas electorales, las propagandas publicitarias. Hay una alienación social enorme. Lo que importa es la cuestión electoral, muchas veces. Lo que está detrás de todo esto es la búsqueda del voto. Y decir esto yo creo que es, como mínimo, legítimo. Y legítimo si cabe más en un juez, porque los jueces tenemos que tener una vocación de ser justos. Y yo creo que hay que ser justos sin discriminar. Hablemos de género, pero de género. Desde esta perspectiva yo creo que lo que tenemos que buscar es la igualdad efectiva. Mi ponencia de hoy se trata precisamente sobre nuevos retos de la igualdad, porque yo creo que eso es donde se tiene que basar una sociedad democrática, y lo dice nuestra sociedad democrática, lo dice como antes ha dicho Josefina, la Constitución, que yo creo que es un instrumento legal importantísimo, pero que hay que aplicarla bien. Para eso tenemos que tener también un tribunal constitucional que nos amparara en la aplicación de esa norma. Pero eso nos daría lugar a otra ponencia sobre lo que es la legitimidad también de las instituciones que nos tienen que representar desde una forma de independencia. Pero claro, el Consejo, el propio Tribunal Supremo que lo nombra el Consejo, las altas instancias judiciales, el Tribunal Constitucional, daría para mucho que hablar también sobre el tema de la independencia. Porque lo que hemos que proclamar los jueces es que ser independientes. A mí me han acusado, precisamente tengo una queja al Consejo, por proclamar mi independencia, y a muchas otras. La proclamo. Y la proclamo porque es que yo considero que los jueces no tenemos de ser precisamente estar contaminados por ningún tipo de ideología. Ni ideología de género ni de ningún tipo. Los jueces hemos de ser
independientes, objetivos e imparciales. Y desde luego no están impregnados por ninguna doctrina de pensamiento. O sea que si a mí me acusan por proclamarme independiente, lo que he de decir que hay mucha honra. Y ahora lo que hay que decir... Vamos a hablar entonces de igualdad. Y desde una igualdad, desde la perspectiva civil, y desde una igualdad, desde luego, lo que tendría que ser, desde una perspectiva penal, para terminar hablando de lo que es la ley de violencia. Una crítica, desde luego, siempre que tiene que ser constructiva, porque lo que creo que únicamente podemos avanzar es reconociendo nuestros errores. Ser realmente sensibles y ser, en un momento dado, humildes a la hora de saber reconocer los errores, porque la única forma de avanzar es saber decir en un momento dado que tenemos que dar un giro de timón en el rumbo que nos hemos marcado, que nos va a llevar a lo mejor al desastre. Desde una perspectiva civil, lo primero que hay que decir en España y en todo el mundo, es que la desigualdad ha existido. Pero para hablar de igualdad hemos de hablar primero de lo que ha sido la desigualdad. Y hemos de reconocer que la desigualdad, en lo que es en el trato, la consideración, en los derechos civiles de las mujeres y de los hombres, desde luego ha existido. Y ha existido porque, desde luego, desde una consideración auténticamente machista, la mujer ha estado en un segundo plano en lo que son el reconocimiento de sus derechos. El Código Civil del siglo XIX era un Código Civil machista, un Código Civil que decía que la mujer estaba en un segundo orden en cuanto a lo que son el poder de dirección que decía que tenía el hombre en las relaciones familiares, y decía por naturaleza, por tradición, por historia. La mujer no podría salir del domicilio familiar hasta los 23 años, sino para casarse o ingresar en una orden religiosa. La mujer no tenía derecho a tener la posibilidad de relacionarse en el comercio. ¿Por qué? Porque tenía que tener la autorización marital. Existían discriminaciones en el orden penal, hasta el punto que existía la barbaridad de que una muerte de una mujer, cuando se decía que era por razón de honra del hombre, pues podía dar lugar simplemente a una pena de destierro. Barbaridades que ahora, desde la perspectiva histórica, las consideramos como fruto de un gran machismo. Pero ese gran machismo, a fin de cuentas, también era una forma de discriminación positiva. ¿Por qué? Porque a esa mujer que no podía comerciar, que no podía transigir, que necesitaba autorización marital para todas las cuestiones que hoy vemos que son normales, ordinarias en las relaciones sociales, resulta que esa mujer necesitaba esa autorización marital porque realmente la mujer era inferior en las relaciones sociales. Era un ser, una persona, que precisamente por su debilidad intrínseca, de naturaleza intrínseca a su género, necesitaba el apoyo y la autorización marital. Ese es el feminismo de Pilar Primo de Rivera. Pero era un feminismo realmente que partía de la situación de discriminación, de desigualdad, que la mujer era inferior. Era una perspectiva auténticamente machista, pero una perspectiva que desde ese momento histórico también pretendía defender a las mujeres, porque la mujer, al ser inferior, necesitaba una protección institucional, una protección social, y ahí estaba el marido para dársela. Pero eso era una perspectiva auténticamente machista. Hemos ido avanzando en igualdad.